Bienvenidos una semana más a Canalateca. Aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, permitidme que recuerde al resto de seguidores que tenemos un chat en Telegram con más de 650 participantes a fecha de enero de 2024. Dicho chat está organizado por temas como taller y mecánica, navegadores y multimedia, etc. Y uno de estos temas es el de OBD11. OBD11 es un dispositivo que permite, entre otras cosas, desbloquear ciertas características ocultas de vehículos del grupo BAC, Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda y otros. El caso es que con bastante frecuencia muchos de vosotros me preguntáis que no sabéis qué dispositivo comprar. Finalmente he decidido grabar un vídeo explicando qué hace cada dispositivo y qué opciones tenemos a la hora de comprarlo. En lo que se refiere a dispositivos, solo hay dos. El dispositivo OBD11 clásico de primera generación y de color blanco, y el Next Gen de color negro. Vamos a ver las diferencias entre ambos. El blanco está fabricado en China y el negro está fabricado en Europa, pero la diferencia más importante está en que el blanco solo es compatible con Android, principalmente porque solo dispone de Bluetooth 3.0, a diferencia del negro que dispone de Bluetooth de baja energía versión 4.2, y esto permite que también sea compatible con iPhone. En resumen, si tenéis iPhone, tenéis que ir directamente al negro. Ahora, si tenéis Android, ¿cuál debéis comprar? Pues bien, lo siguiente que tenéis que fijaros es en la compatibilidad con vuestro vehículo. Si la marca de vuestro vehículo es Mini, BMW, Rolls-Royce, Toyota o Lexus, os podéis olvidar del blanco y comprar directamente el negro. Es decir, el OBD11 blanco es un producto que no va a evolucionar, no va a soportar nuevas marcas o incorporar nuevas funcionalidades. Por eso vale 40 euros, mientras que el Next Gen, el negro, vale 60 euros. Y a partir de aquí, y suponiendo que tenéis un teléfono Android y, por ejemplo, un Seat Ateca, ¿cuál me compraría yo? Pues depende. Si tengo claro que el coche lo voy a mantener 8, 9 o 10 años, seguramente me compraría el de primera generación, el blanco. Pero si sois como yo y os gusta cambiar de coche con frecuencia, pero no sois fieles a ninguna marca en especial, yo me compraría el negro, que aunque es 20 euros más caro, tendré más posibilidades de que sea compatible con mi nuevo vehículo. Ahora vamos a los planes disponibles, es decir, una cosa es el dispositivo en sí y otra lo que puedes hacer con él. Os voy a dejar el enlace en la descripción porque no voy a ir al detalle de cada característica, pero os diré que básicamente hay tres planes. El gratuito, el Pro de 50 euros al año y el Ultimate por 140 euros al año. Estos dos planes de pago están a fecha de hoy únicamente disponibles para Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Lamborghini y Bentley. Por lo que si no tenéis ninguna de estas marcas, ya os podéis olvidar de estos planes. ¿Cuáles son las diferencias principales entre los planes de pago y el gratuito? Básicamente dos. La posibilidad de realizar codificaciones y adaptaciones. Y segundo, las copias de seguridad de las unidades de control, que es algo muy recomendable antes de tocar nada. Antes de explicar las diferencias entre los planes Pro y Ultimate, permitidme que explique qué son las One Click Apps. Las One Click Apps son unas pequeñas aplicaciones que mediante un clic nos hacen la codificación en lugar de tener que navegar por los menús de las unidades de control y modificar ciertos parámetros. Es decir, nos simplifica la vida, a cambio de pagar unos créditos, que por ejemplo pueden ser de 10 créditos para añadir colores en la iluminación ambiental o 100 créditos para activar el vídeo in motion, es decir, el vídeo mientras vamos circulando. O lo que es lo mismo, 2 o 20 euros, aunque hay que decir que la mayoría de aplicaciones valen 10 créditos. Una cosa importante es que no todas las aplicaciones, bueno, ni siquiera las codificaciones largas o adaptaciones, están disponibles ni para todas las marcas ni tampoco para los diferentes modelos de una misma marca. Dicho esto, las diferencias entre los planes Pro y Ultimate se centran en que en el plan Ultimate tenemos créditos ilimitados, es decir, podemos usar las aplicaciones tantas veces como queramos. Y además podemos crear nuestras propias aplicaciones con OCA Builder. Tan solo tenemos que realizar una codificación larga, grabar los pasos y almacenarla como aplicación. Por lo que posteriormente no tenemos que repetir todos los pasos y podemos hacer la codificación con un solo clic. Considero que el plan Ultimate puede ser una opción interesante para un taller que puede llegar a hacer muchas modificaciones o también para un grupo de amigos que quieran compartir el dispositivo. Bien, ahora que ya tenemos clara toda esta información, vamos a ver que la empresa OBD11 pone a nuestra disposición varios paquetes que no dejan de ser una combinación de dispositivos y planes que pueden variar en el tiempo, especialmente en fechas especiales como Navidad. Por ejemplo, esta Navidad tenemos esta oferta que incluye el dispositivo Next Gen y 100 créditos.
Pero los paquetes que suelen ser permanentes son el Pro Pack y el Ultimate Pack, que ya he explicado antes. El Pro es de color azul y el Ultimate es de color rojo. Pero la verdad es que puede ser un poco confuso, ya que el que os he mostrado antes con la oferta de Navidad es de color rojo, pero va con el plan gratuito. Por lo que mi recomendación es que no hagáis mucho caso del color azul o rojo, incluso verde, que alguna vez he visto. Pero si no os queréis liar con los paquetes, lo más fácil es comprar cada producto por separado. El dispositivo, el plan Pro o Ultimate y su duración y los créditos. Yo, por ejemplo, tengo el dispositivo Next Gen con algunos créditos y posteriormente le añadí una licencia Pro. Tengo que decir que estos créditos nunca los llegué a comprar. Hace un par de años había la posibilidad de conseguir esos créditos mirando anuncios dentro de la aplicación, pero se dieron cuenta de que nadie compraba estos créditos. Bien, espero que haya quedado suficientemente claro, pero si aún así seguís teniendo dudas, me las podéis plantear en los comentarios. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene. Adiós.